Resolución del capítulo 9, donde se va a ver en qué queda la batalla del vizcaíno con Don Quijote. Se había encontrado Cervantes los papeles, donde estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Vamos, que era un desastre de caballo. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno. Está describiendo un dibujo. A los pies del cual estaba otro rótulo que decía Sancho Zancas. Y debía ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas. Por eso dice Sancho Zancas, para reírse. Es la primera vez que describe a Sancho Panza. Sabíamos que era el hombre muy de su pueblo, pero no sabíamos cómo era. Pues parece que era gordito, con mucha tripa y las piernas largas. Y por esto se le debió de poner el nombre de Panza y de Zancas, que con estos dos sobrenombres le llama algunas veces la historia. Y él está contando la historia que está él mismo escribiendo, pero está haciendo como que la está transcribiendo. Un poco lo que Velázquez hace en Las Meninas, pintar la pintura. Pero lo hará un siglo después. Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. La verdad siempre es buena. Es la verdad. Si a esta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos. Bueno, esto es políticamente incorrecto, pero en fin. Es que al pobre Cervantes le habían secuestrado los magrebíes. Aunque por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado. Y así me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa en silencio, cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados. Muy bien, describir los historiadores que tienen que ser puntuales, verdaderos y no nada apasionados. Y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Lo que es la historia, que es el pasado, pero que también nos está hablando, dice, advertencia de lo porvenir. En esta sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en la más apacible. Y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo de su autor, antes que por falta del sujeto. En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera. Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo. Tal era el denuedo y continente que tenían. Y el primero que fue a descargar el golpe fue el colérico vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia que a no volvérsele la espalda en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Mas por la buena suerte que para mayores cosas le tenía guardado, torció la espada de su contrario, de modo que, aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle de todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada, con la mitad de la oreja, ¡ay pobre!, que todo ello con espantosa ruina vino al suelo dejándole muy maltrecho. O sea que le destrozó, ya le había destrozado la armadura, también la celada de la cabeza y se le llevó media oreja. Válame Dios, ¿y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego, viéndose parar de aquella manera? No se diga más, sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada que en las dos manos,
con tal furia descargó sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte tan buena defensa, como si cayera sobre él una montaña, comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos. Es un poco Tarantino, un poco gore todo esto. Y a dar muestras de caer de la mula abajo, de donde cayera, sin duda, si no se abrazara con el cuello, el cuello de la mula. Pero con todo eso, sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos. Y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo y a pocos córcovos dio su dueño en tierra. Que en cuanto empezó la mula a correr, se cayó el pobre vizcaíno. Estábaselo con mucho sosiego mirando Don Quijote, y como lo vio caer, saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él. Es como un ¿cómo se dice? Un lance en toda regla, ¿eh? Saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él, y poniéndole la punta de la espada en los ojos, le dijo que se rindiese, si no, que le cortaría la cabeza. Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra, y él lo pasara mal, según estaba ciego Don Quijote, si las señoras del coche, que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde estaba y le pidieran con mucho encarecimiento les hiciese tan gran merced y favor de perdonar la vida a aquel su escudero. A lo cual Don Quijote respondió con mucho entono y gravedad: por cierto, fermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís, mas ha de ser con una condición y concierto, y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par Dulcinea, para que ella haga de él lo que más fuere su voluntad. La temerosa y desconsolada señora, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte fuese mandado. Pues en fe de esta palabra, yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido. Ahí acaba y ya queda resuelta la historia. Hasta el capítulo 10.